Soy practicante de Raja Yoga hace solo 26 años. Un Kriya Yogi. Difundo el sistema de meditación yoga de línea abierta creado en Cuba por mi maestro Sergio Lauret. Mi nombre es Sergio Abel y artísticamente firmo como el guardián del aliento. Mis palabras son solo mis opiniones. La palabra humana no puede describir plenamente el verbo, como tampoco un gotero podrá contener el océano. Pregunta 2. ¿Qué es el verbo? El verbo es el Espíritu Santo, el sonido del tambor cósmico, el sonido primordial, la vibración o energía inteligente. El verbo creó el tiempo y el espacio y todas las cosas en su interior. El verbo, como instrumento del Padre para materializar su conciencia, es trascendente a la naturaleza y como vivificador dentro de ella es inmanente. La conciencia del Padre se empaqueta en la energía que es el verbo y la energía se envuelve en la materia. El surgimiento de la era atómica es un paso a la esencia. Éticamente estaremos preparados. Si nos alimentáramos directamente del verbo, fuera innecesario el aparato digestivo y las plantas tendrían menos importancia. La luz del sol es atrapada por la clorofila, convertida en azúcares, de la misma forma que la conciencia se hace energía y luego materia. Un árbol es una planta para empaquetar el verbo. La conciencia dentro del tiempo y el espacio es el Hijo. La energía inteligente en el interior del tiempo y el espacio es el verbo. El verbo es el motor de la naturaleza. Pregunta 3. ¿Cuál es el sonido para designarlo? En el hinduismo se pronuncia con la sílaba Om, O-M. El Om, Amén, H y Amín internamente tienen el mismo valor. El verbo es sonido, es silencio y un algo que los trasciende. Una cosa es la palabra, otra el sonido para designarla y una tercera el significado. La palabra para referir ese sonido es pranava. Pranava es la palabra. Om es su luz. Pra significa perfectamente. Y Nava, ser alabado. Así el Ser Supremo es adorado por sus devotos. Ninguna palabra humana puede contener totalmente al verbo. Todas lo expresan de forma finita. A mayor realización divina, más contendrán las células, palabras, emociones y pensamientos al verbo. Por esa razón de los santos emana una extraña luz y poder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice a los niños que montamos patinetas. Pregunta 4. ¿Hay relación entre el verbo y la naturaleza? La naturaleza tiene una caja de velocidad para el verbo. La luz blanca, al pasar por el prisma, se descompone en colores. El verbo, al entrar en la estructura tiempo-espacio, crea todo lo existente. La naturaleza es discontinua,
mientras que el verbo trascendente es continuo. El agua puede existir en estado gaseoso, líquido o sólido. En la medida que el espíritu penetra la malla de la manifestación o naturaleza, limita aparentemente su libertad. Muchos religiosos ven el Espíritu Santo como algo lejano, sin llegar a comprender que el verbo es la energía inteligente inmanente en la creación. El verbo es trascendente e inmanente. Cada átomo de la creación es una planta de luz. El verbo crea, preserva y destruye las formas en la naturaleza. Cuando el globo inflado estalla, el aire no se afecta. Pon tu poder en vosotros, para que cuando hagamos nuestras piruetas no suframos de ningún roto. Pregunta 5. ¿Qué relación existe entre el verbo y el hombre? La misma que existe entre la corriente y el bombillo. El polvo es espíritu condensado. El hombre debe configurarse con la naturaleza, con el verbo, de acuerdo a su dharma. El verbo sale mejor por ojos y movimientos que por las cuerdas vocales. Los pensamientos y emociones son vibraciones. El horno que somos funciona con la energía inteligente o verbo. El verbo entreteje pensamientos, hace latir el corazón, produce la respiración, es vida en nosotros. Entre el verbo y el hombre existe una simpatía metafísica. La comunicación es posible en razón de la coesencialidad óntica del verbo con el núcleo más interno del hombre. El verbo enseña al hombre por su simple existencia. El cosmos y la naturaleza se mueven en círculos, mientras que el hombre lo hace generalmente en línea recta, impulsado por sus deseos insaciables. El hombre produce muchas incomodidades a la naturaleza. El hombre espiritual se mueve como trompo estabilizado, por eso le parece inmóvil a la sociedad. Los yogis descubrieron métodos para acelerar los monitores evolutivos en el hombre usando al verbo. Bendice a los niños que no tengan patinetas. Hay ver, muchas patinetas en ellos. Pon tu mano poderosa. Pon tu mano de la maniobra. Pon tu mano de la luz en esos niños. Pregunta 6. ¿Cómo debe abordarse? Dominando el movimiento circular y ondulatorio en todos los planos. Se aborda en múltiples dimensiones y direcciones desde el centro. Usando solo el movimiento rectilíneo es imposible abordarlo. Sin purificación mental, emocional y física, nunca montaremos el caballo. La energía y la práctica son claves. Lograr el aquí y ahora es imprescindible. Hay que zafar nudos, salir de los torbellinos generados por los complejos. Mucho tiempo y energía consumimos en pequeñeces. El poder no está en el pasado, la fuerza está aquí y ahora. Dios no muere.
La luz tiene propiedades ondulatorias y corpusculares. Las ondas muestran más la parte espiritual y los corpúsculos inducen más lo material. El verbo debe abordarse de forma gradual, por largo tiempo, de forma correcta y con frecuencia ininterrumpida. La bombilla tendrá que aumentar la capacidad de resistir los altos voltajes para no fundirse. Cuando realizamos el espíritu en la materia, llega su reino a nosotros. Una mente inquieta es un lago o presa, con olas por excesivo viento. Así no pueden reflejarse las estrellas. Para aquietar la mente, puede ayudar a la respiración rítmica. Entonces aumenta la intuición y podremos trascender esa mente. En la India se inventó el ajedrez como parte del sistema Raja Yoga. Es necesario convertir el combate de la vida en una danza. El verbo en el planeta se especializa en fuerzas telúricas. Nosotros, como columnas del templo, debemos ser un puente por el que pasen las fuerzas de la tierra y el cielo. Hay que despejar los canales, nadis o meridianos, y sin disciplina es muy difícil, aunque siempre es necesaria la gracia. Un hombre sin voluntad o con insuficiente devoción poco puede avanzar. El verbo se aborda de forma orgánica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice a los niños que montamos patinetas. Pregunta 7. ¿Cuál es la relación entre el verbo y la enfermedad? La naturaleza con sus leyes condiciona, y nosotros con la mala repetición empeoramos. La sociedad con su cultura limita, esclaviza. Cuando no respetamos el plan del verbo, surge la enfermedad. Si a un fogón de luz brillante le echamos petróleo, funciona mal. Y si a la cámara de una goma le metemos mucho aire, puede reventar. En una mujer embarazada, el verbo está creando los órganos en el feto. Si ella ingiere alcohol, fuma o se alimenta mal, dificulta la expresión del verbo y surgen malformaciones. El verbo se encuentra en los planos físico, químico, biológico, psicológico, social y espiritual. ¡Fuck you! ¡No se cayó, coño! ¡Cógela ahí! ¡Cago en la madre! ¡Cógela ahí, va! Puede estar bien en un plano y en otro no. Existe interacción entre ellos. ¡Dale, fatality! ¡Un destaque! ¡Se fue! No, dale una pata ahí. ¿También? No. Dale, dale una pata ahí. Fúndelo. Mira, qué mala punta ahí. Tengo que ser malo. ¡Bum! ¡Fatality! ¡Lo partió! ¡Se va! ¡Bum! ¡Se nos va! ¡Cógela! La operación e interacción del verbo se produce por la ley de causa y efecto conocida como karma. El karma enferma o sana. Sano es sinónimo de santo y curar sinónimo de cuidar. Es muy difícil la realización espiritual sin la cura física, emocional y mental. Los planos se armonizan como los instrumentos de una orquesta. Pon tu mano gloriosa de la luz y de la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.
es verbo. Vibración y vibración y vibración es paz. Vibración y vibración y vibración es universo. Vibración y vibración y vibración es música. Vibración y vibración y vibración es libre. Vibración y vibración y vibración no va a parar. Vibración y vibración y vibración pa' todos pueblos. Vibración y vibración y vibración pa' mi Freeham. Pa' los míos, pa' los tuyos, pa' los que vienen detrás. Pa' nuestra tierra cielo, pa' construir el alma. Vibración y vibración y vibración es verbo. Vibración y vibración y vibración es paz. Bendice a los niños que montamos patinetas. Pregunta 8. ¿Cuál es la relación entre la redención y el verbo? La misma que existe entre el viento, las velas del barco, los marineros y el puerto donde quiera llegar su capitán. Tenemos que encontrar el mapa personal, nuestro Dharma, y poner manos a la obra en la vida. Hay que convertir el combate en danza. Sin meditación es imposible. Un mantel se puede manchar, entonces hay que lavarlo. El lavado puede doler a la ropa, pero es necesario. Inicialmente puede ayudarnos en la redención algún ejemplo personal. Cuando conectamos con la voz interior, solo tenemos que seguirla. En las escuelas de arte enseñan la técnica, pero no posibilitan la conexión con la voz interior. Sin motor de agua, cuando abrimos las llaves de un 7º piso, nos ahogamos de sed. Pregunta 9. ¿La profesión de fe debe religarnos con el verbo? En las ceremonias religiosas y en nuestra vida debemos trabajar con el verbo. Esto es una vela normal de las caseras que se compran y se le echamos ahora al piso para que las gomas de caucho de la tabla rayen por ahí, se puedan deslizar y podemos hacer trucos especiales. Debemos trabajar con el verbo para permitirle su expresión en mayor grado y poder realizarnos. Religarnos al verbo y ser uno con él debe ser objetivo de toda religión. Inicialmente, el hombre se concibe separado de la naturaleza. Luego comprende la interacción ecológica. Más tarde interactúa como microcosmos con el macrocosmos. Y finalmente siente la relación del cosmos consigo mismo. Oye, le cuento lo que te pasó. Hoy. ¡Ay, Over! ¡Ay, Over! Era normal, veo que vine así recto. ¡Pam! Y me partí las dos columnas esas con la cabeza. Enseña el chicho ahí. Por aquí. La separación es un imposible. De cabeza, mira, ¡pam! Y rompí las dos columnas. Enseñale el chicho ahí a... mira, toda esa parte de ahí, mira, soltando sangre ahí, super full, así. Dolió. Panteísmo y animismo son partes del camino. No podemos quedarnos en las puertas del palacio. El verbo es la llave y con nuestra conducta la obtenemos. Por el verbo llegamos al Hijo y por el Hijo al Padre. El Padre es trascendente, más allá del tiempo y el espacio. Un avatar es una materialización de Dios en la tierra. Uno se realiza progresivamente. Ese es el sentido de la evolución. A más unidad, mayor hacer sin hacer, más gozo. El verbo divino en cada generación
se actualiza. Vibración y vibración y vibración es universo. Vibración y vibración y vibración es música. Vibración y vibración y vibración es libre. Vibración y vibración y vibración no va a parar. Vibración y vibración y vibración pa' todos los pueblos. Vibración y vibración y vibración pa' mi free hub. Pa' la cuerda, la guitarra, pa' mover toda la ciudad. Pa' los montes, pa' los versos, pa' nuestro festival. Vibración y vibración y vibración es verbo. Vibración y vibración y vibración es paz.